Ahora, jóvenes, vamos a revisar el tema de semiología de la cabeza. Para eso tenemos que ver el cráneo y vamos a hacer primero inspección. El cráneo normal puede variar en tamaño y estructura según las características individuales y étnicas. En cuanto a la forma, observado en forma vertical, los cráneos pueden clasificarse según el índice craneal horizontal en mesocráneos o medianos, índice entre 75 y 79, dólico-cráneos o alargados, índice hasta 74.9, braquicráneos o cortos, índice 80 o más. Tamaño normalmente está en relación con la capacidad craneal. De acuerdo, los cráneos se clasifican en euencéfalos o con una capacidad normal, varones entre 1301 a 1456 y mujeres de 1151 a 1306, aristencéfalos con capacidad mayor y oligoencéfalos con capacidad menor. En cuanto a anomalías en forma y tamaño, se presentan por procesos congénitos o adquiridos. La gran pequeñez de la caja craneal con oligoencefalía o microcefalía, cuyo grado extremo es la nanocefalía, existe al nacer y se acompaña de déficit mental. Los macrocéfalos tienen cráneos voluminosos, con grados extremos de aristencefalia y la mayoría son debidas a hidrocefalia. Estos cráneos redondeados muestran eminencia frontal muy prominente, frente olímpica. Se denomina craneosquisis a la ausencia completa de la bóveda craneal, que deja al descubierto una displasia cerebral o una anencefalia. Bueno, ¿cómo se realiza el índice craneal horizontal? Es el diámetro transverso por 100 sobre el diámetro entero posterior. A la palpación, además de la exploración de las fontanelas en los niños, podemos reconocer lo siguiente: la búsqueda de hematomas en personas que han sufrido traumatismos o que se sospecha de ellos, como ocurre en los ancianos, con trastornos del sensorio o de la conducta. La existencia de tumoraciones en un paciente con mieloma o con neoplasias que dan metástasis óseas como el cáncer de mama y el carcinoma broncógeno. Las alteraciones del cuero cabelludo que pueden explicar adenopatías en la nuca que resultan de lesiones inadvertidas por rascado o simple traumatismo del peinado. En otros casos, como en pacientes portadores de artropatías mal definidas, la observación de lesiones compatibles con psoriasis como única localización de esta afección. Se puede también realizar auscultación del cráneo, que es obligado solo cuando se presume una malformación arteriovenosa como el aneurisma sinusoideo, que puede presentar trémite y soplo auscultatorio. Frente. En la inspección sobresale la desaparición unilateral de los pliegues transversales. Hace pensar en una parálisis periférica del medio facial. Para acentuar este signo, se le solicita al paciente que intente elevar ambas cejas. La frente y la región temporal suelen ser asiento de lesiones por herpes zóster, que afectan la rama oftálmica del nervio trigémino. Semiología de la cara. Facies. La facie es normal, llamada también compuesta, es expresiva, atenta, con mirada vivaz e inquisidora en la entrevista médica. Sus alteraciones abarcan la expresión fisonómica, facies depresiva, ansiosa; la coloración, facies histérica, anémica; la estructura anatómica, facies acromegálica, hipertiroidea. La coloración de la cara depende del número y volumen de los vasos sanguíneos de la piel, de la cantidad y calidad de pigmentos contenidos en la sangre y de la transparencia de la piel. Según la coloración, se reconocen los siguientes tipos de facies: la facies rubicunda o eritrocítica o eritrócica, puede ser normal y depender de factores familiares, raciales, etarios, emocionales; facies púdicas
o de la exposición al sol o al calor. Se observa con carácter patológico en procesos febriles, con intensa vasodilatación capilar, con mirada brillante o bultosa, o bien con hipotonía de los músculos de la cara y rasgos desencajados, facies estructurosas de la sepsis, hipertensión arterial sistémica, alcoholismo, eritrodermias, alérgicas, físicas, químicas, lupus eritematoso sistémico, eritema en alas de la mariposa, policitemia vera o bien poliglobulinas secundarias que suelen tener tinte cianótico. La facies melanodérmica puede ser racial por exposición prolongada a los rayos solares y por ictericia crónicas, enfermedad de Addison, por fertilidad tarda, quimioterápicos como la bleomicina y melanoma avanzado. También se observa en la hemocromatosis. La facies pálida se caracteriza por la pérdida del sonrosado normal de la frente, mejilla, nariz e incluso labios. Se presenta en la anemia, falta de transparencia normal de la piel de causa constitucional o por pérdida del tejido elástico con proliferación fibrosa, facies gerodérmica. El espasmo muscular frío, el síndrome nefrótico y la uremia. La facies cianótica consiste en la coloración azulada de toda la cara o solo de las mejillas, lóbulo de la nariz y orejas, por existencia en sangre capilar de una concentración de hemoglobina reducida mayor a 5 gramos por ciento, y en que se presenten cardiopatías congénitas, trastornos de la hematosis con hipoxemia, éxtasis sanguíneo capilar. Dentro de las fases cianóticas merece destacar la fase mitral, la fase de Corvisant o fase de la bandera francesa, que presenta cianosis peribucal y nasal con eritrosis malar y el resto de la cara con tinte pálido. Fases ictéricas se puede observar en las anemias hemolíticas o en la reabsorción de hematomas, tinte flavínico en las hepatopatías ictéricas vínicas o en las colestasis como la ictericia virvínica. Todos ellos cursan con bilirubinemia total superior a 2 miligramos por ciento. Ojos, párpados. En los párpados pueden observarse alteraciones congénitas como el hipicanto, un pliegue cutáneo longitudinal que oculta el ángulo interno del ojo, característica del síndrome de Down. Lesiones traumáticas como los hematomas de los párpados que suelen extenderse a las regiones periorbitales. El hematoma por fractura de la fosa anterior de la base del cráneo tiene un color purpúrico desde el comienzo, ojos de mapache, o su equivalente. Ahí tenemos la que es la equimosis retroauricular sobre la mastoides, el signo de Butler. Ahí tiene el signo de mapache en la gráfica y también el signo de Butler. Bueno, en cuanto a la alteración de la posición, tenemos entropio, que es la inversión del borde palpebral hacia adentro, con irritación o ulceración corneal, puede ser congénito, cicatrizal o senil. Ectropio, eversión del borde palpebral hacia afuera, con exposición de la conjuntiva y lagrimeo, epífora, puede ser cicatrizal, senil o paralítica. En este caso, lesión del nervio facial que inerva el músculo orbicular. Alteraciones de la motilidad, tenemos ptosis, caída del párpado superior, el párpado cubre más de un tercio de la córnea, puede ser congénita y adquirida, unilateral en la pared del nervio motor ocular común y bilateral en la miastenia grave. Alteraciones de la hendidura palpebral, puede ser aumentada en el síndrome de Forfoux-de-Petit, que es unilateral por irritación simpática cervical, produce midriasis y exoftalmia. Ahí tiene la imagen del síndrome de Forfoux-de-Petit, una exoftalmia hipertiroidea y el síndrome de Claude-Bernard-Horry. En la ortognatía hipertonía, como ven, han visto en la figura, es bilateral, se presenta en la enfermedad de Graves-Bach, el párpado no acompaña al globo ocular en la mirada hacia abajo. Y está definido esto, como hemos visto en la figura del síndrome de Claude-Bernard-Horry, por parálisis simpática cervical. Un tumor, por ejemplo, apicante del pulmón produce miosis y en oftalmia. Tenemos luego la oftalmia, que es la imposibilidad de que la hendidura palpebral se ocluya totalmente, se produce úlceras
lagrimiales por sequedad ocular, ya que los párpados no pueden distribuir las lágrimas por toda la superficie ocular. Se suelen la parálisis del orbicular de los párpados por lesión del nervio facial o por protrusión del globo ocular, proptosis. Tenemos lesiones inflamatorias, tenemos la blefaritis, que es el enrojecimiento del borde palpebral con formación de escamas y costras por terreno seborreico o infección por estafilococo, ¿no? El orzuelo es la inflamación de la glándula de 6 en el borde palpebral externo como tumefacción localizada y pus. El orzuelo interno hacia la cara con el párpado se produce por inflamación de la glándula de Meibomian. El chalazion, que es una inflamación crónica de la glándula de Meibomian con obstrucción del conducto glandular. Se ve como un bulto indoloro que crece lentamente en el párpado. La dacrocistitis, inflamación aguda o crónica del saco lagrimal en forma de tumefacción del párpado inferior. Se acompaña del lagrimeo constante, que es el epífora. El herpes zóster, casi siempre unilateral. Las microvesículas siguen el trayecto de la rama oftálmico del nervio tijero. También suele afectar la córnea. Aidenia gráfica o el suelo con infección bacteriana y el chalazion si hay infección con obstrucción de las glándulas. Tumores, tenemos un sarplasma, que es un acúmulo de líquidos en placas sobrelevadas sobre el ángulo interno de ambos párpados, no necesariamente ligado a las epidemias. El epitelioma vasocelular y espinocelular, que son tumores malignos de crecimiento lento y a veces ulcerados. Edema puede ser infeccioso, en la edad de Chagas puede producir los signos de Romaña o Chagoma, conocido con gran edema unilateral y ganglio preauricular palpable. Las nefropatías, en el síndrome nefrótico, en la insuficiencia renal, el edema de ambos párpados mayor al despertarse y se atenúa con el transcurso del día. En el hipotiroidismo, el mixedema, que es una infiltración de la piel y el tejido celular subcutáneo por un material mucinoso, produce una tumefacción que no varía con el transcurso del día. Ahí tienen un sarplasma bien claro la imagen en ambos párpados. Conjuntiva es esclerótica. La conjuntiva tarsal recubre la cara interna de los párpados y la conjuntiva vulgar recubre la esclerótica. La infección se realiza en forma directa, se exponen los sacos conjuntivales y se tracciona hacia abajo el párpado inferior y hacia el párpado superior. Al producirse la apertura de ambos párpados se reconoce la esclerótica que en la ictericia presenta un tinte amarillo. En la conjuntiva tarsal se reconoce la aparición de la anemia y puede aparecer petequias embólicas de la endocarditis infecciosa. Córnea, iris y pupila. La córnea es una capa translúcida, brillante, no vascularizada, que por su transparencia permite examinar el iris de la pupila. En el examen directo se puede observar arco senil o gerontoxon en los pacientes de edad avanzada como un anillo blanco amarillento bilateral, ubicado en el limbo esclerocorneal. Tiene mayor incidencia en los portadores de dislipidemia y de las afecciones cardiovasculares. El anillo de Kaiser-Fleischer tiene la misma ubicación anatómica, pero es de un tinte parduzco y se ve en la enfermedad de Wilson o degeneración hepatorenal por acumulación de cobre. La deformidad de la córnea se conoce como queratocoma, que es degeneración en forma de cono frecuente en las altas miopías. Otra lesión coronar habitual es la queratitis superficial o profunda, de etiología bacteriana, como el neumococo o estafilococo, y viral, cuyo clásico exponente es la queratitis herpética. La iritis y la iridociclitis, que es un compromiso inflamatorio conjunto agudo o crónico del cuerpo ciliar y el iris, también denominado uveitis anterior. Cursa con un dolor punzante, inyección conjuntival, periquerática, miosis, deformación del iris y puede observarse pus en la cámara arterial, que es hipópteo. Las pupilas normales son céntricas, circulares y simétricas. Miden de 2 a 4 milímetros y este diámetro aumenta en la oscuridad y en la visión lejana y disminuye con la exposición de la luz y la visión próxima. Estas características son la base de la exploración de los nervios fotomotores de acomodación. El aumento del diámetro pupilar se conoce como mediasis y la disminución miosis.
Cuando las pupilas presentan distintos diámetros entre sí, se denomina anisocoria y es frecuente encontrar hematomas cerebrales que causan hipertensión endocranial. La forma irregular del borde pupilar se llama discoria. Y aquí les muestro una gráfica donde en la consulta es frecuente el ojos-ojos, ¿no? Y ahí viene en la figura de abajo, ya encima está la causa, por ejemplo, la conjuntivitis, escleritis, glaucoma agudo, uveitis anterior, queratitis y endoftalmitis. Todos estos cursan con ojos-ojos. Cada una tiene una característica. Como ven ahí, por ejemplo, tenemos la conjuntivitis, la hiperemia es difusa, hay secreción, sí, la pupila está normal, la agudeza visual está conservada, la córnea dolor es leve o no hay, y la imagen ahí la tiene. En la epiescleritis está localizada o difusa la hiperemia. No hay secreción, la pupila está normal, la agudeza visual está conservada, la córnea es transparente, dolor leve o no hay, ahí tienen la imagen. En la escleritis, la hiperemia es local o difusa. No hay secreción, la pupila está normal, la agudeza visual puede estar disminuida, la córnea normal o afectada. Dolor intenso. El glaucoma agudo, la hiperemia es difusa. No hay secreción, la pupila está refléctica, no responde al reflejo. La agudeza visual muy disminuida. La córnea está opaca y el dolor es sumamente intenso. Por eso es una emergencia. La uveitis anterior, la hiperemia es a predominio del ciliar, como se ve en la imagen. No hay secreción, la pupila puede estar fija, agudeza visual está disminuida, la córnea está normal, con un poco de edema en algunos casos. El dolor es de moderado a intenso. En la queratitis, la hiperemia es de predominio ciliar, las secreciones hay usualmente, la pupila tiene miosis refleja o a veces también está normal, la agudeza visual disminuida, la córnea con opacidad focal, sobre todo en los casos infecciosos, de dolor intenso. En la endoftalmitis, la hiperemia es difusa y muy marcada, la secreción hay. La pupila está fija, la agudeza está muy disminuida, la córnea está opaca, como se la ve en la figura, dolor moderado a mucho. Ahí tienen también una gráfica del arco sanguíneo y de la uveitis. Conjuntivitis, una discoria, una hemorragia subconjuntival. Tienen la bibliografía, semiología médica urgente, de la semiología a la clínica de la sala y semioteña, patología de Marseille. Muchas gracias.